Estamos platicando con Jaime Preciado Coronado aquí en Esferas acerca del impacto del 11 de septiembre en la política mundial y las políticas que aplica Estados Unidos. Y antes de la pausa dejábamos la idea, Jaime, acerca de que también cambió para América Latina la manera en que Estados Unidos aplica políticas incluso militares, ¿no? Así es. De hecho, después del 11 de septiembre vienen un proceso creciente de remilitarización de la presencia estadounidense, que se da con un reforzamiento de lo que se llama el Comando Sur, que va desde México hacia abajo y que implica pues ejercicios militares, presencia de armada, de portaaviones y demás, una demanda creciente de bases militares estadounidenses en territorio latinoamericano, pero donde empiezan a darse también ciertas resistencias, ¿no? La isla de Alcántara en Brasil, por ejemplo, es el Congreso de ese país el que se opone a que se haga un comodato para entregar ese territorio a los Estados Unidos, pero no es así en el caso de Colombia, donde asociado con el plan antinarcóticos hay una apertura de ese gobierno indiscriminada a la presencia de militares estadounidenses, y no es sino hasta cuando hay ciertos cambios, ya hace alrededor de 4 o 5 años, que el nuevo gobierno de Ecuador retira el convenio que tiene para la base de Manta en ese país, en donde el próximo año ya estará obligado a Estados Unidos a desmantelar totalmente ese espacio. A retirarse. En el caso de Colombia hay que decir que también tiene otro interés geoestratégico, que es el del petróleo de Venezuela, ¿no? Que a su vez pues se vincula a Hugo Chávez con los líderes que ahora resultan indeseables para Estados Unidos, como los iraníes, ¿no? Así es, porque en las relaciones interamericanas hay que situar que en 2001 el gobierno de Bush todavía creía que se podía lograr lo que llamaron el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era imponer en todo el continente el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que México participa, y que sin embargo, pues hasta 2005 fue prácticamente, todavía con George Bush como presidente, fue derrotado, ¿no? Por ello sí es importante el situar también la dimensión de la Organización de Estados Americanos y el ideal de la democracia que se está construyendo a partir de ello, ¿no? De hecho, a la OEA se le acusa de ser muy proestadounidense últimamente, ¿no? Sí, totalmente. No fue sino hasta hace cuestión de un año que, por ejemplo, se le pidió a Cuba que se reincorporara después de un lanzamiento muy unilateral que Estados Unidos operó, ¿no?, con sus aliados en esa organización. Pero hay un detalle que a veces no se recuerda, y es que en el momento exacto en el que estaban siendo los atentados en Nueva York, el general Colin Powell se encontraba en Lima, firmando con un conjunto de embajadores de los países de todo el continente la llamada Carta Democrática Interamericana. Es decir, un conjunto de valores que permitieron operar como en dos velocidades, ¿no? El de la democracia formal, en la que había elecciones y demás, pero en donde la idea de los derechos humanos se relativizaba en función de los intereses estadounidenses, y en donde se ponían los valores del libre comercio como la panacea para salir de las situaciones de crisis que estaban agobiando en América Latina, y que habían, por cierto, permitido que 11 de los 17 países continentales tuvieran un gobierno de centro-izquierda, ¿no? De manera de que eso representaba también una amenaza de acuerdo a la imagen que quisieron difundir desde los Estados Unidos como el problema del terrorismo con el eje del mal, del cual formaban parte Cuba y Venezuela. Exacto. Y con la idea de los estados fallidos o estados delincuentes que identificaban con un grupo de países, entre ellos Pakistán, con los cuales era imposible tener cualquier nivel de negociación. Entonces América Latina entra también en esa dinámica de estar sujeta a la doctrina antiterrorista militarizada, unilateral, que se promulgaba desde Estados Unidos. Y de hecho hasta con lana le entran a combatir todo este tipo de cosas, ¿no? En México se ha recibido
dinero específicamente para estos asuntos, ¿no? Así es, o sea, se procura hacer como una ampliación del Plan Colombia. Hay una iniciativa andina que cubre a todos estos países, que se une con Colombia, y recordemos que después de que desaparece el Plan Puebla-Panamá en México, ahora se habla de la iniciativa mesoamericana, que recurre a todos los estados todavía del sureste de México, junto con América Central hasta Colombia. Oye, Jaime, no quisiera terminar el programa sin preguntarte. El domingo publicamos ahí en Milenio Jalisco la impresión de un jordano que a su vez fue militar estadounidense por una base que en Jordania tiene Estados Unidos. Y él decía, a ver, a 10 años no puedo creer que haya gente que piense que el atentado fue obra de Al-Qaeda y que en realidad fue un asunto planeado por Estados Unidos para reactivar su economía y para ir sobre estos intereses que hemos venido platicando en este programa, que es petróleo y territorialidad. ¿Esa hipótesis es creíble? Bueno, es que indudablemente que el conspiracionismo, ¿no?, como lo dijeran ilustres personajes, es una variable nueva relativamente en términos de la sofisticación a la que se puede llegar, pero yo sí considero que en términos del impacto que tuvo sobre ciertos países, sobre las agrupaciones políticas que son más o menos afines a Al-Qaeda, sí pueden hablar pues de que fue algo orquestado desde una posición fundamentalista, islámica, que sí procuró enviar un golpe muy fuerte, ¿no?, hacia los Estados Unidos. Hay una tonelada de libros que hablan sobre distintas tesis, ¿no? Por ejemplo, no se sabe bien a bien de lo que pasó, por ejemplo, en el Pentágono, si fue un misil o si fue un avión tripulado de pasajeros. No se sabe tampoco si el día que se hace el atentado era un día de fiesta para los judíos, de manera de que no iban a ir a trabajar ese día a ese edificio. Ni tampoco en las Torres Gemelas, ¿no? Exacto. Entonces, pues son aspectos muy difícilmente sustentables, porque el impacto finalmente que podemos ver, cualificar, sí nos lanza hacia una pista mucho más complicada. Y difícil de comprobar, ¿no? Que en todo caso, lo que yo creo que hay que evitar a toda costa es la simplificación de que el Islam son solamente terroristas desalmados, dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta edición de Esferas, y como siempre los invitamos a que estén al pendiente de nuestra próxima edición. Gracias, pásenla muy bien.